de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas que organiza el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para comenzar, me permito presentar a ustedes a nuestros invitados especiales. Maestra Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias por su presencia. Desde luego, el licenciado David Chamorro Zarco, encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos Indígenas del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario. Muchas gracias por su presencia. Desde luego les presento a la presidenta del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez, nuestra anfitriona. Muchas gracias por su presencia. A la consejera electoral Denise Hernández Blas. Al consejero electoral Norberto Sánchez Briones. A la consejera electoral Yareli Álvarez Mesa. Muchas gracias. Al consejero electoral Raimundo Amador García. También nos honra con su presencia el ingeniero Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Tlaxcala. Muchas gracias. Con él también se encuentra el vocal del Registro Federal de Electores, Hugo Benjamín Zamora Solórzano. Muchas gracias por su presencia. El vocal secretario Juan Manuel Crisanto Campos. También nos acompañan representantes de institutos políticos en Tlaxcala. Un aplauso también, por favor. Se encuentra con nosotros también el licenciado Germán Mendoza Papalozzi, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Muchas gracias por su presencia. Asimismo, agradezco a cada una y cada uno de ustedes por su valiosa presencia en este evento en esta mañana. Solicito a la presidenta del Consejo General, maestra Elizabeth Piedras Martínez, respetuosamente que nos dirija un mensaje de bienvenida. Buen día a todas y todos, saludo con afecto y respeto a los integrantes de esta honorable mesa que colaboraron con nosotros para poder llevar a cabo este foro. Maestra Marina Marta López Santiago, gracias por estar aquí, bienvenida. Licenciado David Chamorro Zarco, agradezco su presencia. Colegas, a los consejeros y consejeras del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, siempre agradecida por el apoyo invaluable para poder desarrollar estos eventos. Al maestro Norberto Sánchez Briones, consejero electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que en esta ocasión nos honra también como ponente, al consejero licenciado Raimundo Amador García, que también nos apoyará como moderador de este evento, a las consejeras, bienvenidas, a los integrantes de la Junta Local del INE Tlaxcala, ingeniero Jesús Lule Ortega, también su apoyo siempre es invaluable, muchas gracias, así como los vocales de la Junta Local del INE en Tlaxcala, muchas gracias. A los medios de comunicación, partidos políticos, público que nos acompaña, y también es grata la presencia de los alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Derecho de Tlaxcala, en la cual yo tuve la oportunidad de ser docente, impartiendo la materia de Derecho Electoral. Muchas gracias por su presencia. Bienvenidas sean. Agradezco a los presentes por acompañarnos al desarrollo de este foro sobre la defensa de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994.
en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas. En 2017 se conmemora el 10º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2017. La meta de este decenio consistió en fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas de los pueblos indígenas en derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. Sin embargo, ahora es momento de aterrizar dichos esfuerzos internacionales a la esfera local, reconociendo el gran valor de nuestros pueblos indígenas e integrándolos de una manera incluyente y justa a nuestro esquema democrático para generar las políticas públicas necesarias que garanticen que sus derechos sean respetados y que permitan salvaguardar nuestras raíces. Desde nuestra función como autoridades electorales, es nuestro deber trabajar por el desarrollo y respeto de los derechos político-electorales indígenas, labor que comienza con el reconocimiento de su sistema normativo electoral, como lo es de sus derechos como cualquier ciudadano mexicano. Tal como lo señala el artículo 2 de nuestra Constitución Federal, a los pueblos indígenas se les debe respetar su derecho a elegir a sus propios representantes de acuerdo con sus usos y costumbres, como una forma alternativa al sistema de partidos para ejercer sus derechos político-electorales. Así, según sus propias costumbres, se determina un derecho político-electoral indígena, relacionado con la autonomía de los pueblos a nombrar a sus propias autoridades, a ser votados, a elegir a su propio sistema de gobierno, así como a ejercer algún cargo dentro de sus instituciones políticas. Como podemos apreciar, se trata de un tema de suma relevancia y que debe de ser atendido por el gobierno y garantizado por las autoridades electorales en todos los niveles, por las particularidades que ellos representan. La reivindicación de los pueblos indígenas no es un tema simple, porque es necesaria su participación en la toma de decisiones estatales, ya que el reconocimiento de su cultura, lengua, autonomía y libre determinación también debe hacerse desde la política pública estatal y para ello su incorporación en estos procesos es indispensable. La importancia de garantizar la participación y representación política indígena tiene un impacto directo en la calidad de la democracia, ya que amplía los canales con los cuales cuenta la ciudadanía para su participación política. De su capacidad inclusiva o excluyente depende la efectividad y legitimidad que alcancen tanto las instituciones como las decisiones que quienes nos representan tomen a nombre del pueblo. Es convicción del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones que la relación con los pueblos indígenas tenga como punto de partida el respeto a la autonomía y la libre determinación de dichas comunidades, por lo que su inclusión en la toma de decisiones políticas del Estado es urgente y debe hacerse en estos términos. Por consiguiente, recalco la importancia de este tipo de foros que tienen la finalidad de dar a conocer estos temas con audiencias compuestas por distintos sectores de la sociedad que sin duda serán actores estratégicos y aliados al momento de dar el reconocimiento necesario sobre los derechos político-electorales de los pueblos indígenas. Y lo más importante, nos ayudará a generar la representación política que necesitan los pueblos y comunidades indígenas, porque estoy segura de que esto se reflejará en el fortalecimiento de nuestra democracia. Muchas gracias nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, consejera presidenta, por el mensaje que nos ha compartido. Ahora cedo el micrófono al licenciado Raimundo Amador García, consejero electoral, quien acompañará a los ponentes en este foro como moderador. Y también les comento que, de acuerdo con la dinámica establecida, vamos a pasar a través de nuestras compañeras unas tarjetas por si alguien quiere formular alguna pregunta. Estas serán desarrolladas al final de la intervención de cada uno de nuestros ponentes. Muchas gracias. Adelante, consejero. Sí, gracias. Señora Cuenta, buenos días a todas y a todos. Voy a tratar de permitirme explicar de manera muy breve y rápida la mecánica de esta mesa que vamos a llevar en este momento.
Cada participante, cada ponente tendrá un tiempo de 20 minutos para exponer cada quien su tema. Cuando termine cada uno de los ponentes, cuando terminen los 3 ponentes, al final abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Previamente a estas preguntas y respuestas trataremos nosotros de hacer una pequeña síntesis, una pequeña conclusión de cada una de las prestaciones que cada uno de ellos se quiera formular. También previamente a que ellos puedan iniciar con su plática, con su posición, me voy a permitir a dar lectura a cada una de sus breves síntesis curriculares y terminando esta, yo voy a empezar con su ponencia y empezar a contar los 20 minutos. Siendo así, reitero agradecer su presencia. En primer término, a la maestra Marina Marta López Santiago. Ella es la titular de la Defensoría Pública Electoral para los Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es licenciada y maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Chiapas. Y en cuanto a su experiencia laboral, ha desempeñado diversos cargos. Entre ellos es ser instructora de capacitación en materia de derechos humanos, capacitadora electoral en el 4º Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral en Chiapas, consejera electoral suplente de la Fórmula 1 del Consejo Local en Chiapas, oficial administrativo interino en los juzgados 2º y 7º del Distrito de esta misma entidad federativa, catedrática de la materia Conceptualización y Fundamentación de la Ciencia en la licenciatura de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas. También ha sido jefe del Departamento de Atención y Apoyo a la Agenda de la Sociedad Civil de la Fiscalía Especializada de Protección y Atención a los organismos no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Asimismo, ha sido defensora pública adscrita a la Subdirección Regional San Cristóbal del Instituto de Defensoría Pública, mediadora adscrita a la Subdirección Regional San Cristóbal de las Casas del Centro Estatal de Justicia Alternativa y defensora pública electoral para los pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, maestra. Gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero expresar mi agradecimiento por su invitación a este evento a la maestra Elizabeth Piedras Martínez, consejera presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, al Foro de Defensa de los Derechos Políticos Electorales de los Indígenas. Muchas gracias, maestra. Es un honor poder estar en este panel en esta mañana, acompañada de los consejeros y del encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos Indígenas de aquí del estado de Tlaxcala. De verdad es una gran oportunidad para mí poder estar en estos eventos y poder expresar un poco de lo que nosotros hacemos en la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. En este año de 2017 es de particular importancia, ya que es el 10º aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta declaración es el instrumento internacional más completo sobre los derechos de los pueblos indígenas, que comprende el consenso mundial sobre los derechos de los pueblos indígenas y establece un marco universal de estándares mínimos para su supervivencia, dignidad y bienestar. Esta declaración parte de los estándares existentes sobre derechos humanos y libertades fundamentales para aplicarlos a las situaciones específicas de los pueblos indígenas. En la última década, la aplicación de la Declaración Universal ha logrado algunos éxitos importantes a nivel nacional, regional e internacional. A pesar de estos avances, sigue existiendo una brecha entre el reconocimiento formal de los pueblos indígenas y el ejercicio de sus derechos en la práctica. Está en la norma, pero muchas veces no se hacen valer esos derechos. Los pueblos indígenas siguen haciendo frente a la exclusión, la marginación e importantes dificultades para disfrutar de sus derechos básicos. Es por ello que la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación surge como una protección jurídica especial que contribuye a que los pueblos y comunidades indígenas
estén en aptitud de acceder en condiciones de igualdad material respecto de las demás personas a la jurisdicción electoral completa y efectiva para la defensa y protección de sus derechos políticos electorales. Es bien importante que tengamos como una estadística de la población indígena que hay a nivel mundial. Como bien decía la presentadora, el 5% de la población mundial, que son 370 millones de personas, son de pueblos y comunidades indígenas. Este número se distribuye en más de 5.000 grupos distintos, los cuales se encuentran concentrados principalmente en 90 países de nuestra orbe, incluyendo México. En términos generales, la población indígena en un país se identifica no solo por ser originaria y tampoco porque haya sido colonizada, sino por tener rasgos sociales, culturales, económicos y políticos distintos a los predominantes, es decir, su propio sistema normativo interno o usos y costumbres, como generalmente lo conocemos. También se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y discriminación por parte de la demás población. Es decir, lo que decía al principio. La población indígena actualmente está reconocidos sus derechos, pero hay una brecha muy importante en que estén reconocidos y en que puedan tener un acceso real y efectivo a ellos, y más en materia electoral. Ante este panorama, la comunidad internacional ha reconocido que es necesario que los gobiernos de los diferentes países implementen instituciones, proyectos y leyes que ayuden a reconocer y a preservar su identidad, forma de vida, derechos territoriales, derechos políticos, tradiciones y recursos con los que cuentan y viven a diario, solo por mencionar algunos conceptos. En virtud de lo anterior y como una forma de generar conciencia sobre la situación que vive este sector de la población, el 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU estableció el 9 de agosto como la fecha que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde entonces y hasta la fecha, diversos organismos internacionales y gobiernos nacionales llevan a cabo ceremonias o eventos especiales a través de los cuales se conoce con mayor detalle la diversidad social, cultural y lingüística de la población indígena. Se aborda a través de congresos, seminarios y otros eventos de similar naturaleza. Pero vamos al tema. ¿Qué son los derechos políticos electorales? Por derechos político-electorales entenderemos todas aquellas garantías fundamentales que tiene todo ciudadano para intervenir en actividades que se encuentran relacionadas con el Estado en el ejercicio de la función política. Cualquier ciudadano, incluyendo los pueblos y comunidades indígenas. Pero por ser un sector muy vulnerado, existe un marco convencional y constitucional que los protege sus usos y costumbres, que protege sus sistemas normativos internos. Con ello, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos con esto? Que pueden ser votados en las elecciones populares, que pueden ser votados, ser candidatos para los cargos de elección popular, asociarse libre y pacíficamente, afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos e integrar autoridades electorales en las entidades federativas. El ejercicio de estos derechos se da a través del sistema respectivo en el Estado mexicano y este se ha instrumentado, como lo sabemos, que es a través de partidos. Sin embargo, hay algunos lugares donde tienen sus especificidades de elección. Uno de los estados que maneja sistemas normativos internos es Oaxaca. Tiene 570 municipios y 417 municipios se rigen por sistemas normativos internos, es decir, eligen a su cabildo municipal, a su presidente, a los integrantes del ayuntamiento a través de asambleas generales comunitarias, que puede ser por sombrerazo, a mano alzada, por pizarrón. Entonces, ahí está reconocido desde 1997, está reconocido en la legislación local sus sistemas normativos internos. Y aún actualmente en la última reforma que hubo en el estado de Oaxaca, está reconocido que puedan migrar ya con mayor facilidad de sistemas de partidos a sistemas normativos internos o a sus usos y costumbres. Ellos lo tienen reconocido como tal. En nuestro país
es importante que sepamos que el 6.5% de la población en México habla alguna lengua indígena. Ojo, habla lengua indígena. Esto implica un 7.5 millones de personas. Incluso al hablar de 7.5 millones de personas, hablamos incluso de una población mayor de países enteros, como Bulgaria, que tiene 7.1 millones, Serbia, Paraguay, que tiene 6.8 millones, Dinamarca, 5.6 millones, Noruega, por nombrar algunos. O sea, la población que tiene México de personas que hablan una lengua indígena es mayor incluso de países enteros de habitantes. Y de conformidad con la información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el CDI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en nuestro país encontramos 11 diferentes familias lingüísticas, de las cuales se desprenden 68 agrupaciones y 364 variantes. Del total de las lenguas indígenas que conviven en nuestro país, junto con el español, las lenguas más habladas son el náhuatl, el maya, el celtal, el mixteco, el tzotzil, el zapoteco, el otomí, el totonaco, el chol, el mazateco, el huasteco y el mazaco. Y asimismo, de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y del propio INEGI, hay entidades que concentran un alto porcentaje de hablantes de lengua indígena. En Oaxaca, el 32.2%, Yucatán, población indígena, 28.9%, Chiapas, 27.9%, Quintana Roo, 16.6%, Guerrero, 15.3% de personas que hablan una lengua indígena. No obstante estas cifras y porcentajes, la encuesta intercensal de 2015 del INEGI señala que entre la población mexicana se detecta un mayor sentimiento de pertenencia étnica, independientemente de hablar o no una lengua indígena, y esto eleva y potencializa totalmente de las personas que se consideran indígenas en nuestro país. Las personas lenguahablantes, habíamos quedado, quedan 7.5 millones de personas. Las personas que se consideran, se identifican, se autoascriben, que ya los tenemos como principios de autoascripción, de autoidentificación, sube a 25.7 millones de personas que se autorreconocen como indígenas, cifra que representa el 21.5% de la población mexicana. La identidad indígena muchas veces se asociaba a que si hablas lengua, una lengua distinta al español, eres indígena. Sin embargo, con los nuevos principios, con el nuevo marco convencional y constitucional que ya es obligatorio para nuestro país, se eleva esto. Si yo digo que soy indígena, soy indígena. Yo me puedo autoescribir celtal, tzotzil. Yo soy de los Altos de Chiapas y me autoescribo tzotzil. ¿Por qué? Digo, mis antepasados, mi abuelo hablaba tzotzil, desafortunadamente yo ya no lo hablo. Sin embargo, me autoescribo, me autorreconozco como una persona indígena. Me fui a buscar un poco de la estadística en el estado de Tlaxcala y se dice que el 2% de la población habla una lengua indígena. Y dentro de las lenguas que más se hablan, el náhuatl, el totonaca, el otomí y lenguas zapotecas. Sin embargo, yo creo que si se hiciera realmente esta encuesta de autoidentificación, de autoascripción, yo creo que se potencializaría un poquito ese 2%, sobre todo porque existe un fenómeno de los estados del sur que migran hacia el centro, ¿no? Empiezan a migrar a los estados, a la propia Ciudad de México, al Estado de México, y entonces encontramos que hay más mujeres. Pero como son tan discriminados, ellos muchos no reconocen que son indígenas, ni siquiera dicen que hablan una lengua distinta al español, por esta discriminación que se ha venido gestando durante siglos. Es por ello que la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas es que se crea. Nosotros entramos en funciones el año pasado, en mayo de 2016, y prestamos 2 servicios. No quisiera robar el tiempo de los demás. Somos un órgano auxiliar de la Comisión de Administración, somos autónomos, tenemos autonomía técnica del Tribunal Electoral.
Esto implica que no porque nosotros llevemos los asuntos en contra de una sala regional o en sala superior nos van a dar la razón. Hacemos nuestro trabajo con el profesionalismo y ética que se debe hacer, pero ningún magistrado ni nadie interviene para que nosotros podamos llevar los asuntos. Cualquier persona que se presente a la Defensoría Pública Electoral a solicitar un servicio, ya sea de asesoría o defensa, nosotros nos encontramos en la obligación de atender su solicitud y ver si es materia electoral, porque sería la única como objeción de no poder atender. Les han llegado algunas personas que llegan con temas mercantiles, penales, que pues no podemos, los canalizamos de manera oficial a otras instituciones, pero pues no podemos darle el seguimiento como tal. Actualmente, a lo largo de un año y 3 meses, se han recibido 156 solicitudes de servicio entre asesorías y defensas. ¿Cuál es la diferencia entre una asesoría y una defensa? La asesoría consiste en que nosotros no podemos apersonarnos a las instituciones locales, como al instituto local de cualquier entidad de la República o a un tribunal local. Las personas van por su propio derecho, pero sí les asesoramos si es necesario hacer un juicio ciudadano, si es necesario promover ante el instituto un escrito o algo. Nosotros les atendemos, les asesoramos, les ayudamos, contestamos los requerimientos, llevamos todo el juicio en sí, si es necesario a nivel local, pero ellos son como el enlace directo. Cuando ya la defensa o cuando ya impugnamos una sentencia del tribunal local, lo que hacemos es irnos ante la sala, a la sala regional. Vamos ante la sala regional y ahí se convierte en representación. Nosotros podemos firmar las demandas, podemos hacer las solicitudes y gestiones necesarias ante la sala regional o incluso ante la sala superior. ¿Cuáles son los asuntos que más nos han llegado? Las violaciones por las que se aduce que han llegado y piden nuestro servicio es derecho de votar y derecho de ser votado, derecho de ejercer y desempeñar el cargo para el cual fue electo, libre determinación de una comunidad indígena, derecho de los adesinados a votar, derecho de voz y voto, asignación de recursos para las campañas electorales y casi el 20% de los asuntos que tenemos es por violencia política de género. Derecho a votar, dirán, quizás algunas personas a estas alturas, ¿quién no lo dejan votar? En los municipios que se rigen por los sistemas normativos indígenas o internos, muchas veces se les expulsa de las asambleas y no se les permite votar. Elecciones democráticas también se dan dentro de las elecciones de comisariados ejidales, por ejemplo, y hay personas a las cuales no se les permite votar dentro de esas asambleas, ¿no? Los expulsan como tal. Entonces cuando no se les permite es cuando no llegan con nosotros y les apoyan. Cuando derecho de ser votado no les permite ser candidato. En su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo ya son síndicas, regidoras, presidentas municipales, y para garantizar la paridad, pero no se les permite ejercer el cargo para el cual fueron electos. Se les obstruye de manera continua a través de violencia para que no puedan ejercer. Caso Chenaló, Chiapas, lo llevó la Defensoría, Orchuc, Chiapas, lo llevó la Defensoría. Tenemos entre 15, 18 regidoras y síndicas de Chiapas que no se les permite ejercer el cargo para el cual fueron electas. Lo mismo está pasando en Oaxaca. Después de la elección de 2016 tenemos presidentas, síndicas, regidoras por partidos políticos que no se les permite ejercer. Para garantizar la paridad, la suben, pero al momento no, ni siquiera son convocadas a las sesiones de cabildo para expulsarlas. Les pagan la mitad del salario de cualquier otro regidor. Entonces, están siendo vulneradas y violentadas. La libre determinación de la comunidad indígena es cuando ellos en un momento dado quieren migrar de sistemas de partidos
a sistemas normativos internos. ¿Cuáles son nuestros antecedentes? Cherán. Nosotros no llamamos Cherán, pero es el antecedente que nosotros usamos. Aquí en sí ya acompañamos en la parte final a Yutca de los Libres y Ochu, Chiapas, que ya se ganó la consulta para que se rija por usos y costumbres. Y como les decía, realmente algo que se está dando muy reiteradamente es la violencia política de género. No se les permite llegar ni siquiera a ser candidatas. Y muchos podrían preguntarme, ¿y por sistemas normativos internos y sus posturas también se da la violencia política? Sí, y en ellos más. Sin embargo, hay principios que se tienen que ver con otra visión distinta en ellos, porque tienen una cosmovisión distinta. Muchos están peleados con esa palabra, la cosmovisión, pero al final del día es como ellos se ven, y ellos no ven a una mujer dentro de un cabildo, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha tenido que empezar a sensibilizar, pero en ellos no se puede exigir, por ejemplo, la paridad, aunque ya se les está empezando a decir, tiene que haber mujeres en tu cabildo. Tenemos un caso de una regidora, que es regidora de deporte, en Oaxaca, en un municipio, no me recuerdo del municipio, y que ella dice, soy regidora de deporte, me pagan la mitad, y me ponen a limpiar la cancha. No me llaman a las sesiones de cabildo, porque yo soy regidora de deporte, tengo que limpiar la cancha. No es el tequio, el tequio, la faena, sí está regulado y está previsto dentro de la legislación de Oaxaca, ojo, pero no es su tequio. Ella ya había hecho su tequio, ella había estado en un comité de agua, ya había estado en un comité de salud, ya había estado, hay que hacer como equivalencias para que ellas puedan acceder a un cargo. Entonces, sí, también dentro de sistemas normativos indígenas hay violencia política de género, o sea, por ser mujer, le dan las regidurías menos importantes, regiduría de educación, regiduría de deportes, pero pues no las toman en cuenta. Cuando ya tienen cargos como la regiduría de Hacienda, que es importante, o una sindicatura, ahí, o presidenta municipal, ahí. En Oaxaca ahorita hay 21 presidentas municipales electas por sistemas normativos internos, usos y costumbres en Oaxaca. Hay 21 presidentas de 417 municipios. Algunas de ellas están sufriendo violencia. Nada más, ya como para terminar cerrando, la Defensoría Pública Electoral ha hecho, nuestros servicios son totalmente gratuitos, asesoría y defensa. Solo vemos 5 defensores a nivel nacional, 3 hay en Oaxaca, debido a la carga de trabajo que ellos sí tienen regulado su sistema normativo, pero también tenemos asuntos en el norte. Ayer ganamos un asunto en Durango, donde se revoca la asamblea de una subdelegación, que sería como una agencia municipal, no sé cómo se regulaba acá, es una ley orgánica municipal, y se pide que se convoque a una nueva elección porque hubo violencia y no se dejó votar algunas personas. Tenemos un 01800 por si alguien quiere anotar, 01800 0083 753, y tenemos un micrositio dentro de la página del Tribunal Electoral. Ahí pueden entrar y explorar al... 2 minutos. Hicimos la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas hizo un protocolo para aquellos que son estudiantes de Derecho. Sería bueno que pudieran acceder a él y leerlo. Lo pueden descargar directamente en la página del micrositio de la Defensoría Pública Electoral. Es protocolo para defensoras y defensores de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Aquí viene como queremos que sea una herramienta para aquellos que estén interesados en defender a pueblos y comunidades indígenas, les sirva. Aquí hay sentencias, precedentes, principios, derechos que tiene los pueblos y comunidades indígenas dentro de su marco convencional y constitucional que está ampliamente regulado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Nata. Sabemos que el tiempo es muy limitado, pero bueno, creo que ha sido muy provechoso los comentarios. Sigue el turno al licenciado David Chamorro Boxar, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente es encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos Indígenas del SECUEDE, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y cuenta con varias publicaciones. Una de ellas es Microcuentos de la novela Maritza, publicados bajo el formato de libros electrónicos,
y también es coautor del libro Zacatecas y Tlaxcala a 100 años de la Revolución Mexicana, editado por el Ayuntamiento de Tlaxcala en el año 2010. Tiene varios premios de reconocimiento, al haber sido 4 veces campeón nacional de oratoria en el concurso nacional de oratoria de los años 94, 98, 99 y 2005, y asimismo ha impartido diversos cursos y conferencias como instructor y conferencista sobre temas de oratoria y comunicación oral y escrita en varias entidades, como son Veracruz, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Nayarit, Yucatán y Chihuahua. Adelante, licenciado David. Muchas gracias. Las primeras palabras naturalmente deben ser de agradecimiento, en especial para la consejera presidenta y para las y los consejeros electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Muchas gracias por interesarse en este tema. Yo quisiera retomar exactamente una cuestión que es uno de los asuntos más importantes para nosotros en la concepción indígena que acaba de referir la maestra que antecedió. ¿Qué es indígena? Para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal encargada de esto, que es la heredera de lo que antes fue el Instituto Nacional Indigenista, el famoso INI. Lamentablemente para ellos el concepto de indígena se restringe casi de manera exclusiva a los parlantes, a los hablantes de una lengua indígena, de suerte que cuando el INEGI nos aplica cada 10 años los censos, recurren a los resultados que ya también la maestra dijo para el estado de Tlaxcala, que en el estado de Tlaxcala son menos del 3% de personas las que se declaran hablantes de alguna lengua náhuatl, y eso desde el punto de vista, por ejemplo, presupuestal, lamentablemente hace que Tlaxcala sea considerado de manera muy marginal en el plano del desarrollo de la CDI, puesto que los programas que ellos ejecutan de manera directa van a caer directamente a estados con poblaciones en donde los hablantes de lengua náhuatl, de lengua indígena, son muchos, como el estado de Oaxaca, como Chiapas, como desde luego Yucatán, etcétera, en donde desde luego sus poblaciones se cuentan por cientos de miles. Aquí en Tlaxcala, si nos atenemos a las cifras oficiales del INEGI, son apenas un poco más de 20,000 las personas que dicen hablar una lengua indígena. De ellos, la enorme mayoría hablan náhuatl. Después tenemos una pequeña fracción de población en Totonaco que efectivamente han migrado, como lo dijo la maestra, principalmente de la Sierra Norte de Puebla y de algunas regiones de Veracruz, y que ya están conformando algunos asentamientos más o menos visibles. Y tenemos al pueblo otomí, que está asentado primordialmente en el municipio y la comunidad de San Juan Ixtenco. Lamentablemente, en el caso del otomí, según los datos oficiales, hay apenas medio centenar de hablantes, de suerte que eso desde luego nos pone en alerta, no por la desaparición de la lengua otomí, puesto que en otras regiones como el estado de Hidalgo, el estado de México, se cuentan por miles las personas que hablan esta lengua, sino sobre todo por el poco cuidado que se ha tenido a lo largo de los siglos para fomentar este tipo de patrimonio cultural inmaterial de la entidad. Al acotar esto, también hay que decir que tomando como eslabón una de las partes que dijo la persona que me antecedió en el uso de la palabra, que la cuestión del concepto indígena tiene una acepción mucho más amplia. Ella refirió muy bien que incluso en el texto constitucional se establece que los criterios de identidad van mucho más allá del conocimiento y dominio de la lengua, que tienen que ver con una autoidentificación, y que en consecuencia, efectivamente, hasta más de 20 millones en este país son considerados o somos considerados como indígenas. El mismo ejercicio tendría que esperarse en Tlaxcala, y ojalá que cuando se aplique el nuevo ejercicio censal en el año 2020 se apliquen este tipo de criterios, puesto que al solo restringir la condición indígena a la lengua, no solo se pierden importantes recursos económicos que pueden aplicarse a diferentes programas para el fomento, preservación y rescate de la cultura, sino sobre todo
se toca de manera muy sesgada, muy adyacente el problema de los indígenas, y en Tlaxcala, que es por antonomasia una entidad que con historia ha tenido una presencia meramente indígena, poco a poco el tema se va difuminando, de tal suerte que el día de hoy, por ejemplo, en el estado hay bien definidos las entidades o los municipios, mejor dicho, que tienen alguna presencia indígena, y que todos ellos están en el área adyacente a las faldas de la Malinche o de la Matlalcueyet o de la Matlalcuey, como dicen los nahuas, y que entonces están demasiado focalizados. El problema nuestro desde el punto de vista operativo es que ninguna de las comunidades que albergan indígenas o hablantes de náhuatl o de otomí alcanza el 40% de la población total de esa demarcación, como para poder ser considerados dentro del parámetro de la CNI, de suerte que en Tlaxcala nos encontramos entonces con ese gran problema de definición, con ese gran problema de concepto. Ustedes saben muy bien, ya hablando de Tlaxcala muy en concreto, que en San Pablo del Monte y en Contla, en Chautempan, se concentra más de la mitad de los hablantes de náhuatl, y estos se complementan en algunos otros municipios como Teolocholco, como Tetlanocan, como Mazatecosco, etc. Ya dije que los hablantes de otomí se encuentran primordialmente en San Juan Ixtenco. Nuestro problema está básicamente, reitero, en esa definición de la condición indígena, y otro de nuestros problemas se encuentra también en que el hecho de que no alcancen el 40% de los hablantes en cada comunidad no nos hace tener un catálogo exacto de los beneficios que de parte del gobierno federal se pueden impartir a este tipo de comunidades. Sí tenemos aproximadamente 4 decenas de comunidades que se podrían considerar con cierta presencia indígena, pero no llegamos a ese 40% que nos es exigido. De todas maneras, tratamos de atender a estas comunidades. Nuestro problema, bien se decía también en esta mesa, es esencialmente el problema de la discriminación, la marginación y la vulnerabilidad a la que han estado sometidos las y los indígenas durante siglos. Cabe mencionar, desde luego, ahora que hablamos de pueblos y comunidades indígenas, que pueblo indígena es aquella unidad cultural que, sin importar la continuidad territorial, comparten una misma identidad, un mismo pasado, una misma costumbre o parte de ellas, y que la comunidad indígena es la delimitación física, es decir, es la localidad física en donde se encuentran asentadas las personas que se consideran como indígenas. Basado en esto, para nosotros es muy importante decir que en Tlaxcala el tema indigenista o de los indígenas y de su atención está igualmente muy poco tocado, a pesar de que, reitero, somos una entidad que incluso en su himno oficial, el maestro Carlos Sea y Díaz ha establecido que somos la cuna de la nación, o que las tribus indígenas o los grupos indígenas te fundaron literalmente. El problema es que estamos ante una población en donde los mestizos hemos olvidado primordialmente los orígenes indígenas. El indígena, lo mismo que sucede en otras entidades del país, no han encontrado hasta el momento la posibilidad de una reivindicación absoluta, y sobre todo ven que el hecho de conocer, hablar o practicar su lengua y sus costumbres le representa un signo de segmentación del resto de la población. De manera que esto, aunado a algunas políticas educativas que comenzaron a ejecutarse acaso de los años 30, de los años 40 del siglo XX, en donde se pensó que debía terminarse con el concepto de la lengua, y que en Tlaxcala, por ejemplo, de manera testimonial hemos recogido muchas probanzas de que en los años 50, en los años 60 del siglo pasado, incluso los niños eran obligados a golpes en las escuelas primarias a dejar de hablar el náhuatl
y hablar en español, nos dio como consecuencia que hoy en Tlaxcala sean tan pocas las personas que conozcan, dominen, fomenten, enseñen esta lengua. Tenemos un fenómeno, dicho sea de paso, hablando estrictamente de la lengua náhuatl, muy curioso, que es que los abuelos debieron haberle enseñado a los hijos, es decir, la generación madura, la generación que va hoy de los 20 a los 50 años, pero esta generación madura ya no quiso, no encontró oportunidad, diversos factores influyeron para que esta generación madura, esta generación de los padres de familia hoy, no conozca, domine ni fomente la lengua náhuatl. Pero nos estamos encontrando alentadoramente con un fenómeno muy curioso y muy motivador, que los niños, primordialmente 15 y menos, están teniendo mucha curiosidad por entender y aprender la lengua náhuatl, de suerte que, digamos que la enseñanza de la lengua se está saltando a una generación, y los abuelos ahora le están enseñando a los nietos, como no hicieron con los hijos por diversas circunstancias. De suerte que en Tlaxcala hay un nicho de oportunidad para que se pueda acceder a una política conjunta de rescate coordinado de todo lo que significa la cultura indígena. El problema está en que autoridades de todos los niveles y sobre todo también todos los poderes públicos, todas las entidades que tenemos de alguna manera injerencia en estas comunidades y en estos pueblos, debemos hacer un arduo esfuerzo de coordinación. Hay incluso que hacer que personas, organizaciones, maestros que de manera particular están procurando hacer un esfuerzo, por ejemplo, para la preservación y el fomento de las lenguas, tengan también eco en este esfuerzo conjunto. Si cada una de las instituciones procuramos un esfuerzo aislado, vamos a llegar tarde y mal, o simplemente no llegaremos. Pero si todas, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, las instituciones como esta, que tiene también injerencia en el área de los indígenas, etcétera, coordinamos acciones y procuramos incidir de manera positiva en las comunidades y en los pueblos indígenas, con toda seguridad podremos incidir, en el rescate, preservación y fomento de esto que sin duda es uno de los elementos más importantes y reconocibles de la cultura tradicional en Tlaxcala. Ahora, hablando de cuestiones electorales, que fue, digamos, el tema central al que fue convocado este foro, es muy importante decir a nivel local que de las casi 400 comunidades que existen en Tlaxcala, que tienen la posibilidad de elegir a presidente de comunidad, que es así como se conoce a nuestra figura de autoridad en las localidades, de acuerdo a la legislación vigente, pues propiamente no se usa en algunos casos la figura de usos y costumbres, pero es muy importante que sepamos que no necesariamente en las comunidades indígenas de Tlaxcala se rigen los usos y costumbres. Es decir, de la casi centena de comunidades que el mismo Instituto Tlaxcalteca de Elecciones regula y norma el ejercicio de usos y costumbres, hay muchos municipios y hay muchas comunidades en donde no tiene nada que ver la existencia de comunidades indígenas, pero sí han adoptado un régimen de usos y costumbres que, como ustedes saben, desde el punto de vista definitorio, tiene que ver con la práctica consuetudinaria de sus costumbres para dotarse de una autoridad o de una representación. Entonces es importante decir, acotar, que cuando hablamos de las comunidades que eligen a sus autoridades por usos y costumbres, no necesariamente se trata de manera integral de autoridades de comunidades indígenas. Por ejemplo, en San Pablo del Monte, espero no equivocarme, en San Pablo del Monte, que es un municipio con alta presencia náhuatl, en ninguno de los barrios existe, de acuerdo al catálogo último que conozco de la autoridad electoral local, en ninguno de los barrios, existe la certeza, más bien la enunciación de que a través del método de usos y
y costumbres se vaya o se elija a su autoridad comunitaria. Incluso, por ejemplo, en comunidades como del municipio de Tlaxcala, que no necesariamente tienen una población indígena, hay comunidades como Metepec o como San Lucas Cuauhtelulpan, en donde se elige al presidente de comunidad o a la presidenta de comunidad de acuerdo a usos y costumbres que, como ya citó la maestra que me antecedió, puede ir a través de distintas formas, desde la mano alzada hasta la pinta de raya en pizarrón, etc. Lo importante a mí me parece que es muy importante continuar con el esfuerzo que desde hace algunos años la autoridad local electoral ha venido generando en el sentido de conformar un catálogo estricto y bien delimitado de las comunidades que deseen, de las autoridades que deseen entonces considerarse dentro del régimen de usos y costumbres, para, en primer lugar, de manera regulada, poder conocer las particularidades con las que desean ejercer este derecho a la elección particular de sus autoridades representativas. En segundo sitio, me parece fundamental que se haga un gran esfuerzo para la divulgación de la existencia y el modo del ejercicio de los derechos político-electorales de las comunidades dentro de estas localidades que tienen asentada su categoría como elección de usos y costumbres. Y además de ello, que se conozca de manera plena a través de la autoridad también electoral local y también de la autoridad judicial que tiene que ver con esto, la existencia de las maneras de la defensa de los derechos, es decir, la existencia de los juicios de la defensa, de protección a la defensa y defensa de los derechos político-electorales. Esto para evitar en todo lo posible que las comunidades, y más que las comunidades, grupos pequeños que terminan convirtiéndose en caciquiles dentro de las mismas comunidades, hagan o deshagan o rehagan las reglas de usos y costumbres de acuerdo a sus propias conveniencias. Entonces, es desde luego imperativo que se alineen, en este caso estamos hablando de una autoridad reconocida que es el presidente de comunidad, que se alinee desde luego con los principios constitucionales, por ejemplo el hecho de que el voto es personal e intransferible, porque ha habido noticias de que en algunas comunidades del municipio de Tlaxcala que se rigen por usos y costumbres, si algún varón tiene dos mujeres, si algún varón, digamos que tiene dos hogares, aporta económicamente en dos familias o tiene dos familias, hace doble trabajo para la comunidad, tiene derecho al doble voto, y eso naturalmente es a todas luces inconstitucional. Y además porque se reitera, no se trata necesariamente de una comunidad indígena. Necesitamos entonces que la autoridad electoral local y también la federal divulguen ampliamente la existencia de los principios constitucionales que tienen que ver con el ejercicio de los derechos electorales de las personas, así como de los mecanismos de defensa que existen, para que no exista ese tipo de manipulación dentro de usos y costumbres, porque usos y costumbres de pronto termina volviéndose el pretexto para digamos que ocultar cualquier tipo de abusos, para decir es que el pueblo así lo acostumbra, es que la comunidad así lo acostumbra. No es cierto, es necesario establecer clara y específicamente las reglas y revisarlas, de acuerdo, de manera continua, pero establecer las reglas de manera equitativa para todos, para evitar lo que ha mencionado la maestra que me antecedió, excesos tan lamentables como los que ya refirió y que hablan no de un desavance o no de un retroceso dentro del derecho electoral, sino sobre todo del interés deliberado de una pequeña fracción de la comunidad por escudarse dentro del ejercicio de los usos y costumbres para cualquier tipo de abuso en el control de su misma comunidad. Agradezco muchísimo a la autoridad que nos ha invitado, ojalá que sigamos teniendo este tipo de ejercicios. Yo reitero, consejera presidenta, la propuesta de que más allá de la cuestión de la elección, podamos absolutamente todos los entes públicos, todas las entidades, todos los poderes,
y en general todas las personas, las agrupaciones, etcétera, hacer algo para el fomento, preservación y rescate de la cultura indígena en Tlaxcala, que es sin duda alguna historia, orgullo y tradición de la cultura en Tlaxcala. Muchísimas gracias por su atención. Quien es actualmente consejero electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y quien además cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública, es egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, ¿no? Además de una maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Anglo-Hispanoamericana y es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es certificado como evaluador de desempeño docente en educación básica por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Cuenta con diplomados en perspectiva de educación pública en México con la alternancia en el poder, en Derecho Constitucional Mexicano, en Liderazgo, Calidad y Competencias Docentes por el Tecnológico de Monterrey y un diplomado en Integración Tecnológica a las habilidades docentes como Microsoft Company. Asimismo, ha dictado diversas conferencias, entre ellas Participación Ciudadana en las Elecciones 2014-2015, en varias universidades del estado de Tlaxcala, liderazgo en materia electoral, programando la imagen de la escuela y del docente de la IES, la ciencia política y administración de México, la comunicación empresarial, los derechos individuales y su enseñanza con adolescentes, entre otros. Desde el 2 de septiembre de 2015 fue designado por la Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejero electoral del organismo público local electoral de Tlaxcala, denominado Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, y actualmente desempeña varias comisiones dentro del instituto. Agradecerte, consejero, su disposición para esta ponencia y sin incertidumbre. Muchas gracias. Pues primero, como coincido con el licenciado David Chamorro, lo primero es el agradecimiento, y el agradecimiento porque el día de hoy el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones realiza un foro que por primera vez, parece que siempre lo repito hasta en las sesiones que tenemos cada extraordinarias donde tenemos oportunidad, siempre lo he dicho, el Instituto Tlaxcalteca por primera vez realiza un foro con el sentido de rescatar o de observar o de escuchar, dialogar sobre lo que son los derechos políticos de los pueblos indígenas. Para mí es muy importante este foro porque no solamente marca la primera vez, sino porque nos permite ir visualizando qué acciones podemos realizar como instituto, como personas, como miembros de una comunidad, como preocupados por la democracia. Nosotros somos un instituto que creemos en los valores democráticos, pero creemos en que hay que fomentar los valores democráticos. Y yo partiría de la primera idea, como bien lo comentamos, que es que existe un déficit democrático. Ahí coincido con la maestra que nos hace favor de acompañar a la maestra Manina y con el licenciado David, en que existe un déficit democrático claro, observable ahí por el informe País del INE. Todos hemos visto que existe porque también lo hemos vivido, hemos tenido relación de alguna manera con algunos amigos que hablan alguna lengua, que son originarios, pero que a veces ellos mismos no se reconocen como lo que son, o les da de alguna manera pena reconocerse como tal. Yo pertenezco al municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, ahí está la comunidad de Guadalupe Tlaxco, y muchos en lugar de decir que vienen de Tlaxco dicen que vengo de Guadalupe, ¿no? Cosas de ese tipo que pareciera no generan una identidad por las mismas inercias o vicios que traemos como sociedad. Y por eso quiero hablar de déficit democrático, por eso quiero decirles que existe una necesidad de replantear las formas, conductas y las acciones en cómo nosotros tenemos esa interrelación con las personas, vecinos, amigos, abuelos, tíos, con los que siempre estamos. Es necesario entonces replantear las formas, conductas y acciones, es necesario frenar temas tan grandes como es la encíclica, que es la corrupción, la impunidad, pero sobre todo la desigualdad y la discriminación. Y aquí hago un paréntesis. Se habla mucho de que existe una deuda histórica, y bueno, yo no la tengo la deuda histórica porque no le debo a nadie, pero hay una deuda histórica, dicen, del pueblo mexicano con respecto a las culturas indígenas. Puede haber una deuda histórica, pero lo que tiene que haber es cómo vamos a resarcir esa deuda histórica.
los que estamos hoy en el presente, los que vamos al futuro, ¿cómo lo hacemos para cambiar esa deuda histórica de miles de años? Bueno, yo puedo hablar desde la conquista para acá, tenemos muchos problemas y pocos han sido los que han defendido su cultura indígena a través de preservar en el lenguaje palabras importantes que vienen del náhuatl y que todavía seguimos usando, y que son luchas que han sido muy aisladas, muy individuales, y que no han tenido el eco para que la comunidad, los estudiantes, los amigos, los académicos, los vecinos, nos unamos para defender ese tipo de acciones y poder resarcir un poco, yo no diría la deuda histórica, diría resarcir un poco el mal en que nos hemos conducido, lo mal que nos hemos conducido, lo mal que nos hemos comportado, porque de ahí viene, para que podamos solucionar cosas, primero tenemos que ser autocríticos y decir la verdad de lo que hemos hecho y reconocer que hemos hecho mal algunas cosas. Hay que hacerlo ¿cómo? Pues primero que nada con base en valores democráticos, propuestas concretas de acciones y estrategias reales que manifiesten los mismos derechos democráticos. Aquí Robert Dahl nos dice que existen criterios para lograr identificar derechos democráticos en una esfera social determinada, como son tener la oportunidad de una participación efectiva. ¿Los indígenas tienen la oportunidad de una participación efectiva? No, hoy gracias a las leyes, a las acciones que hemos generado, tenemos una defensoría que hay que socializar y que hay que divulgar, pero hasta hace 5 años hacia atrás, los indígenas no tenían esa oportunidad. Es muy reciente este tema, pero es muy reciente y es la oportunidad de no tomarlo como un tema de moda, sino tomarlo como un tema de sensibilización y un tema de proactividad con respecto a la situación. Dice además debe haber la igualdad al emitir un voto, y aquí lo comentaba muy bien el señor David, pareciera que los usos y costumbres se pueden hacer dobles votos, triples votos, votos de los que tienes más, si yo tengo más tierras, si tengo más vacas, hay que reafirmar los valores que también ya son a nivel internacional reconocidos como derechos humanos, no tanto como los indígenas. Me estoy yendo a la tutela de los derechos humanos para poder aterrizarlos en los derechos indígenas. Tener, dice, una comprensión ilustrada de qué y para qué elegir. Y esto, en las consultas que hacemos para atender a las comunidades indígenas, lo primero que nos dicen es que debe ser claro el por qué y el para qué va a ser la consulta, debe ser previa y debe ser informada. Y eso es muy importante y termino diciendo que un control de la agenda e inclusión de la mayoría a quien va a corresponder la decisión en puerta. Control de la agenda tiene que ver con que tengamos personas que representen a la comunidad indígena, a los intereses de las minorías en los lugares donde se toman a cabo las decisiones. ¿Cómo superar entonces la discriminación? Es la pregunta que el día de hoy tenemos. Bueno, yo creo que hay una discriminación que es social, que es económica y que es política. Y hay formas de hacerlo y hay formas de superar la discriminación a través, por ejemplo, del respeto primero. El respeto a las ideas y al estilo de vida distinto, y hablamos de la famosa cosmovisión, que muchos no entendemos, que cómo atender la cosmovisión como una manera distinta de entender los procesos sociales en los que vive una familia, una aldea, una comunidad, una tribu, una serie de amigos, que a veces ni a los propios vecinos que tenemos enfrente podemos entender cuál es la cosmovisión de su mismo mundo moderno. Entonces, tratar de sentarnos en los zapatos, permítanme decirlo coloquialmente, de una comunidad indígena es muy difícil para nosotros como ciudadanos que a veces nos creemos muy civilizados o en un tema demasiado contemporáneo. A través, por ejemplo, también de la igualdad, el reconocimiento a la diversidad. Hay que tener igualdad, pero siempre reconociendo la diversidad o las diferencias de modo de pensar. Cuando nosotros hablamos de igualdad con los jóvenes, con las familias, es que hay que ser iguales, piensa que hay que ser iguales en el vestir, en el tener dinero, en el tener coches, en el tener oportunidad. No solamente es una igualdad en los derechos humanos, sino también una igualdad para poder respetar las diversidades en las que nos encontramos. Y eso es difícil de que la gente lo comprenda, porque dicen, o quieres que sea igual, que nos tratemos iguales, o quieres que nos tratemos como diferentes. No, a ver, es el respeto a la igualdad, pero sobre todo también a la diversidad. Es una convivencia de valores democráticos que tienen que estar en nuestro actuar y en nuestras conductas cotidianas. Te entiendo como igual porque eres mi amigo, mi compañero en la escuela. A mí me tocó tener compañeros en la secundaria, en la primaria, que venían de comunidades indígenas, y eran mis compañeros y éramos iguales,
pero él se trataba de adaptar más a mi cosmovisión por la exigencia que teníamos en la escuela. Es más, algunos de ellos reprobaron los primeros años por no hablar español, que eso a mí no se me hace justo, pero ahora que lo trato de entender, ¿no? Pero realmente no respetábamos esa diversidad, no atendíamos a esa diversidad, queríamos que los demás se comportaran como nosotros, y no nosotros nunca entender cómo se comportan los demás y el porqué de ese comportamiento. Y sobre todo el principio de legalidad, que en este sí hemos avanzado y creo que ahí vamos caminando, porque buscamos la coexistencia de sistemas normativos. Y hablo de la coexistencia porque existen sistemas de sus costumbres y sistemas totalmente del voto constitucional a través de las urnas libres, secretas, etcétera, con ciertos procedimientos que nos dan certeza a nosotros en esta situación de la legalidad. Pero también debe haber una coexistencia de sistemas normativos, porque no necesariamente un sistema normativo de sus costumbres puede cumplir con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, o al revés, no necesariamente un sistema de voto constitucional podría cumplir con todas las expectativas de una cosmovisión en una cultura indígena. El derecho político en materia indígena yo lo entiendo desde dos ámbitos. El primer ámbito es como sujetos de derechos colectivos. Esto quiere decir donde hay municipios o hay la libre autodeterminación, por ejemplo los reconocidos por el INE. Hay municipios muy claros que dice todo, la mayoría de este municipio es conformado por comunidad indígena, este municipio entonces es considerado indígena, ¿no? Entonces nos dice cuáles son. En Tlaxcala no tenemos ninguno considerado así un municipio total, completo, como un municipio indígena. Al exterior, entiendo que debe haber como sujeto de derecho colectivo reconocido como una participación federal con reglas de operaciones más flexibles. Por ejemplo, lo que decía el licenciado David y coincido con él, la comunidad de Guadalupe Clásico dejó de ser considerada comunidad indígena porque en el censo ya solamente 30% habla lengua náhuatl, y entonces ese 10% que le faltaba para cumplir el 40%, pues lo hace no tener esa oportunidad de hacerse llegar no solo de recursos sino también de programas culturales. Y luego el otro ámbito que es como sujetos de derechos individuales, es decir, al interior, ¿no? Su participación plena y efectiva, lo que decíamos de las mujeres, no puede ser que una comunidad indígena, como es pueblos y costumbres, entonces ahí no votan las mujeres. No, creo que ahí es donde tenemos que entonces entrar al derecho del sujeto en lo individual y en el exterior, que pueda hacer votar y votado, y además que pueda ocupar cargos y desempeñarlos, como bien lo explicaba la maestra Marina. ¿Qué hacer para construir la nueva historia indígena? Porque yo creo que sí la estamos construyendo, que llevamos 15 años o 20 años tratando de construirla, y en estos 5 años últimos se ha dado un avance importante para reconstruir o para construir la nueva historia indígena. ¿Qué hay que hacer? Primero, hay un caso de San Luis Potosí que a mí me llama mucho la atención, que es cómo lograron primero consensar los esfuerzos. Hablaba el señor David, coincido con él, primero que conjuntar los esfuerzos y obtener datos reales y concretos. Así partió la iniciativa de San Luis Potosí, lograron hacerlo a través del legislativo y de varias organizaciones, varias dependencias del gobierno, se juntaron para hacer un consenso que sea real, que sea alcanzado, que todos entendieran y que todos coincidieran que era lo real. Entonces hay que tener esos datos reales, hay que hacer un centro, hay que ir a las comunidades, levantar la pluma y el cuaderno para poder tener datos concretos. Sabemos que existen 3 lenguas reconocidas a nivel nacional en Tlaxcala: náhuatl, otomí, totonaca, pero también se habla de zapoteca. Entonces, ¿hasta dónde el tener datos concretos nos permitiría tener acciones que sean bien focalizadas? Porque a lo mejor estamos olvidando el zapoteca, y si lo tenemos en Tlaxcala, pues tendríamos que reconocerlo, pero el problema es que no tenemos datos que nos ayuden a eso. Existen 28 distritos federales indígenas a nivel nacional, de los 300 que hay, pero en Tlaxcala no hay ninguno, o no hay ninguno de ellos en el estado de Tlaxcala. En Tlaxcala no hay distritos ni municipios indígenas, pero existen comunidades indígenas. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. Hay que irnos a levantar el consenso, hay que revisar si existen comunidades indígenas o si se pueden configurar comunidades indígenas en el estado de Tlaxcala. Y digo se pueden porque a lo mejor ya estamos pensando, como somos muy superiores o muy adelantados, nosotros decimos, no, es que en Tlaxcala no va a haber comunidades indígenas. Pero puede ser que con estos nuevos principios podamos tener comunidades indígenas y podamos reconocerlas, no solamente desde el ámbito territorial, sino con criterios consensados. ¿Qué quiero decir? En el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, hay comunidades indígenas que abarcan 2 o 3 municipios, o abarcan 2 municipios, pero no están establecidos en el sistema
que nosotros tenemos de delimitación territorial. Estamos tratando de ahora nosotros irnos al tema de los sistemas de sus costumbres y reconocerles a esas familias su agrupamiento como población indígena, aunque abarquen ya sean municipios, distritos o aunque abarquen otras zonas territoriales. Creo que eso es muy importante. Crear un plan con criterios consensuados, revalorar las aportaciones lingüísticas. La palabra, a veces preguntaban a mis alumnos en secundaria que qué significaba la palabra México, México, que viene del náhuatl, y muchos de ellos no saben qué significa la palabra. Y además, todavía tenemos dos definiciones, una que es el centro de la luna y otra que es el ombligo de la luna, que al final de cuentas, pues para mí llegan a lo mismo, pues, pero lo importante es que la gente sepa que desde ahí viene nuestra identidad, desde ahí tenemos que darnos identidad, el uso de la X, la forma de comunicarse. Por ejemplo, entre las comunidades indígenas, lo que pasa mucho es que te dicen, es que va a hablar el hermano o la hermana, ¿no? Un sentido de igualdad, pero sobre todo de fraternidad y de hermandad, que sí abona la democracia, que sí se ven más cercanos, ¿no? El hecho de agradecer, de tomar la palabra o el de pedir la palabra en una asamblea, las formas como a veces lo hacen, a veces más civilizada que en un grupo que esté en una zona urbana y que parecen más violentos que si estuvieran peleando en un partido de fútbol. Pero bueno, en la democracia, por ejemplo, en las comunidades se atiende mucho a las minorías. Eso a veces no pasa en la democracia en nuestros días, en nuestro sistema democrático. Comparten roles honoríficos y sobre todo voluntarios. En el caso de la de San Pablo del Monte, yo recuerdo mucho lo de los barrios. Sí decimos que están por voto constitucional, pero antes de que sean candidatos tienen que haber cumplido con ciertos cargos eclesiásticos o religiosos, que además eso hace que si la comunidad dice que lo hizo bien o evalúa que lo hizo adecuadamente, pueda ser candidato para un cargo de elección popular. Eso es muy importante para nosotros y hay que recobrarlo, porque a veces tenemos candidatos o votamos por candidatos, en el caso de muchos de nosotros, que ni siquiera conocemos, no sabemos de dónde vienen, su currículum, qué hicieron, qué han dicho, o si realmente son del estado de Tlaxcala o no lo son, a veces, o si tienen alguna identidad propia, ¿no? Fomenta la participación colectiva. ¿Y qué hacer para construir? Aquí 10 puntos que traté de resumir en 10 puntos importantes en esta ponencia, sobre todo para tener mucha claridad de cómo podemos actuar nosotros con respecto a las comunidades indígenas. Uno es entender la pluriculturalidad y la cosmovisión indígena. No es fácil, no es sencillo, hay que estarlo repitiendo, hay que estarnos poniendo en los pies de los demás, en los zapatos de los demás y entender desde qué punto de vista están analizando las cosas, cuál es su justificación de hacer o no hacer las cosas, que casi siempre las hacen por algo bueno. Atender a la propia territorialidad de las familias indígenas y no a la nuestra, maximizar la inclusión y el reconocimiento de los ciudadanos indígenas. Ya bueno, aquí me voy a adelantar, espero que mis compañeros consejeros y consejeras me lo permitan. Nosotros estamos tratando ya de crear una comisión de inclusión en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, porque es parte de las acciones que tenemos que hacer y es parte del compromiso que tenemos que tener como órganos autónomos, pero sobre todo que nos debemos a la ciudadanía. Construir litigios exitosos, que es lo que hace la Defensoría, y a través de ellos hacer caminos para que varios puedan defender sus derechos políticos electorales. Acercar la tutela de los derechos humanos siempre a todas las personas y sobre todo a los que consideramos vulnerables o que necesitan el apoyo para esa tutela. Realizar procedimientos de consulta no invasivos, y eso aquí lo quiero dejar muy claro, porque a veces los procesos de consulta parece como que nosotros vamos a ayudarles a tener información para que decidan cierta cosa tendenciada o no. Por eso creo que no deben ser invasivos, porque ha habido casos donde las consultas van un poco tendenciadas, como a veces pasan las encuestas, ¿no? Y creo que no debe ser así, deben ser muy informados. Legislar criterios bien definidos y alcanzables, y aquí, bueno, el tema es que el Congreso local aterrice no solamente leyes, porque tenemos una ley, no sé si la conocen, en el estado de Tlaxcala tenemos una ley que se llama Ley de Protección, Fomento y Desarrollo de la Cultura Indígena para el estado de Tlaxcala. Esa ley pocos la conocemos, o yo creo que demasiado, muy poco, y sobre todo pocos la llevamos a cabo, y sobre todo los legisladores, entiendo, yo no he visto aplicabilidad en la realidad. Hay que buscar que las leyes se apliquen, no que nada más se hagan, sino que se apliquen, ¿no? Entonces, legislar criterios bien definidos y alcanzables, evitar omisiones legislativas, porque casi en el caso de Tlaxcala tenemos un tema de omisión legislativa, gracias.
y que eso no ha permitido que nosotros tengamos representación política indígena en el Estado, porque no lo tenemos bien definidos los criterios de cómo atenderlos, cómo llevarlos a la ley. Crear, bueno, dice aquí yo tengo una propuesta que es darles derecho a un intérprete en todos los casos. Si hay una persona, un ciudadano, un individuo que se considere indígena, que se autoescribe indígena y que tenga dificultad para alguna atención, creo que tendríamos que tener el derecho a un intérprete. Y más, si no domina la lengua española o algunos tecnicismos legales que a veces nosotros también nos cuesta entenderlos, imagínense más a una persona que está en ese sentido solamente con alguna lengua indígena y que no puede desarrollar su propia defensa. Crear órganos autónomos y de gobierno, comisiones que atiendan al tema indígena, ahí en adelante con el instituto, ya nosotros lo estamos haciendo. Hay que obtener esos datos, hay que hacer valer los mecanismos de participación ciudadana. En el caso de Tlaxcala, aparte de la ley que les comenté, que es la de cultura indígena, tenemos la ley de consulta ciudadana desde el 2009. ¿Saben cuántas veces se ha aplicado esa ley en el estado de Tlaxcala? Ninguna. No tenemos ningún ejercicio sobre la ley de consulta ciudadana. Y tenemos varios mecanismos ahí que nos podrían ayudar. Tenemos mecanismos como son la iniciativa popular, la consulta popular, el plebiscito, referéndum y la voz ciudadana en el cabildo. Pero la gente no lo sabe ocupar, bueno, no porque sea indígena o no sea indígena, a veces nosotros como propios ciudadanos no sabemos cómo ocupar estos mecanismos para hacer valer nuestros derechos o nuestras inquietudes. El desafío de las instituciones e investigadores electorales son fomentar y fortalecer la cultura cívica y democrática de nuestros particulares alcances con relación a los pueblos indígenas, hacer desde prácticas cotidianas y hábitos de nuestra comunidad que aprendamos a valorar la influencia de las culturas indígenas, hacer más recurrente la consulta ciudadana y sus diferentes mecanismos basados en valores democráticos. Creo que ese es un desafío que hay que aterrizar, es decir a la gente, decir a los jóvenes, decir a los ciudadanos, hay que rescatar la cultura indígena, tiene muchos valores y a veces los rescatan más los extranjeros que nosotros mismos. Hay una palabra que no me gusta decir, que es la de malinchista, es una palabra que es muy peyorativa, pero que atiende a cómo a veces nosotros mismos al interior de una comunidad preferimos que alguien del extranjero nos venga a decir lo bonito que somos, lo bonito que hablamos, y no lo escuchamos de las personas que están a nuestro lado, y a veces sucede hasta en las familias. La reflexión final que traigo es una frase de alguna comunidad indígena que dijo: queremos seguir siendo como somos, pero no seguir siendo o estando como estamos ahorita, ¿no? Invisibles, ¿no? Y digo que hay que buscar valores, conductas y componentes que ayuden a construir una ciudadanía incluyente y que atienda las necesidades y exigencias de pueblos indígenas para disminuir el famoso déficit democrático. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a nuestros ponentes, creo que cada uno de ellos expuso, ha aportado varias coincidencias, entre reconocerlo, pero también varias amplitudes, también varios descubrimientos, que no, algunos tenían en sentido académico. Antes de pasar a las preguntas que aquí han estado formulando, voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de lo que quizás platicamos, para ser muy breve. Primeramente se platicó de un reconocimiento actual de lo que ocurre con los pueblos indígenas, lo que tiene que ver en nuestro contexto, cómo están distribuidos en nuestro país, en nuestra entidad Tlaxcala particularmente, y también un punto muy importante que se planteó por parte de nuestra primera ponente tiene que ver con el reconocimiento y regulación de este tipo de comunidades en los instrumentos internacionales. Y esto es muy importante porque naturalmente incide en una nueva concepción o un nuevo reconocimiento por parte de nuestra jurisdicción mexicana a través de la implicación del artículo 2 de la Constitución de esos pueblos indígenas, pero también el artículo 1 de la aplicación de los instrumentos internacionales en cualquier controversia sobre cualquier derecho humano que debe observar cualquier autoridad, sea jurisdiccional o sea también de carácter administrativo. En ese sentido también se explicó de manera muy concreta cuáles son los derechos políticos electorales, y de esta manera también se señaló cuáles son esos dos políticos electorales muy particulares de los pueblos indígenas. Habría que recordar que los derechos políticos electorales es el sufragio, es la libre expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, de asociación y de ocupar y desempeñar cargos públicos. Pero la incorporación a este reconocimiento de los pueblos indígenas tiene que ver con la autonomía y con que sean tomados en cuenta cuando se decidan, se discutan
temas que van a incidir en sus comunidades, temas que van a incidir en sus hábitos, en sus costumbres. En ese sentido también se habló de algo muy importante, que se ha iniciado David, en el caso particular de Tlaxcala, que no necesariamente en nuestro régimen electoral se distingue a aquellas comunidades que se eligen por voto constitucional por sus costumbres, que no todas aquellas que se eligen por sus costumbres debemos de entenderlas que son comunidades indígenas, sino que efectivamente este término de indígena, pueblo indígena, tiene en nuestro sistema, o tenía mejor dicho en el sistema jurídico mexicano, una sección muy restringida, que lamentablemente se sigue utilizando para parámetros de estadística y para parámetros de programas sociales, como aquí se expuso. Incluso también en materia electoral, el INE, particularmente en la distritación, bien lo dijo el pastor Norberto, ahí con los distritos indígenas, toma ese parámetro. Aquellos distritos que tienen una población, por lo menos del 40%, que son hablantes indígenas. Concepción restringida, como aquí se ha discutido, que no es un elemento modular e importante y determinante de la definición, sino tiene que ver con la pertenencia, con la identidad, y que si nosotros tomáramos en todas las políticas públicas, en todos los actos de gobierno, este principio de identidad, obviamente no solamente va a transitar en hacer llegar mayores programas, mayores recursos a las comunidades, sino también establecer políticas públicas en todos los ámbitos que incidan una mejor protección y desarrollo de sus derechos, no solamente políticos electorales, sino de cualquier naturaleza. Y en ese sentido, también se comentó de manera muy coincidente lo relativo a esa necesidad de revitalizar, identificar esa identidad cultural que tenemos como mexicanos, porque efectivamente, lo creo yo así, más allá de solamente revitalizar y fomentar las lenguas indígenas, tiene que ver con fomentar y acrecentar nuestra identidad cultural, porque todos estamos aquí presentes, a los que me equivoquen, pues somos mestizos, pues nuestros orígenes son también indígenas. Pues debe haber una identidad cultural muy bien vinculada a estos conceptos, a ese reconocimiento, y lo decía muy bien el profesor Norberto, a esa capacidad de poder establecer la igualdad con base al reconocimiento y tolerancia de las diferencias. Es la forma y la manera como nos permite dialogar, como nos permite construir y generar un sistema democrático cada vez más firme, cada vez más consolidado. Y en ese sentido las instituciones, como en este caso la Defensoría de los Pueblos Indígenas del Tribunal, tiene un papel relevante. Afortunadamente, a través de esta institución hay una mejor accesibilidad a la justicia, a través de la representación, pero efectivamente no queda ahí, no puede quedar ahí. Sino debe haber una interacción, reitero, de todas las instituciones que permitan, más que el reconocimiento, porque ese tendría que ser un hábito ya impregnado en nosotros, a simplemente hacer que las cosas funcionen como tienen que ser. Y en ese sentido me llamó mucho la atención una cuestión que planteó David, que ocurre en esas comunidades que se eligen voces y costumbres. Y él decía, hacía esta tesis, que en ocasiones en esa discusión o haciendo uso de la costumbre, porque la costumbre del pueblo es esta, se cometen injusticias, incluso se cometen también actos antidemocráticos. Y efectivamente, en el electoral lo hemos visto. Y efectivamente porque hay un gran problema, porque hay un discurso de la costumbre, pero hay que recordar que la costumbre es un hábito constante. Y tiene que ver con esta identidad que distingue a los pueblos indígenas, que tiene que ver con una repetición constante de su etnicidad, de su idioma, de sus costumbres, de su cosmovisión, de todo esto que impregna este principio de identificación. Esperando que no me haya quedado algún tema suelto y poder resumir las coincidencias, pasaría a una pregunta que la formula Luisén Hernández Paredes y va dirigido a la maestra Marina López Santiago. La pregunta es la siguiente: ¿el Estado qué hace por esas personas para que preserve la lengua? Yo hice. Hola, mucho gusto. Mira, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene un programa a nivel nacional a efecto de preservación de las lenguas indígenas. Digo, creo que falta más que solo eso. Es una opinión muy personal, porque yo te voy a comentar.
efectivamente existe este Instituto Nacional, pero creo que también implica mucho las autoridades estatales o municipales que quieran incidir en este tema, es decir, crear talleres, yo pienso, ¿no? Crear, quizás poner como clases de lengua para que se sigan preservando. Les voy a poner ejemplo, me tocó estar en el estado de Nuevo León, y ahí, igual que acá, está considerado que al menos del 1% hay población indígena. Sin embargo, las asociaciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas en todos los términos de principios básicos, ellos han fomentado y han logrado incidir incluso hasta en la propia legislación. Ahí sí está regulada, por ejemplo, las regidurías étnicas, pero también en este ámbito que tú dices que es muy importante, de preservación de ley. Entonces, muchas veces la propia sociedad civil es la que va a impactar en las propias instituciones a través de solicitudes, a través de peticiones, incluso en el propio ayuntamiento. Nosotros podemos ir generando esto a través de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Hay un grupo que quiere aprender lengua, pues no nos proporcionas tú como municipio unas clases, no sé, de manera semanal para ir preservando la lengua. Yo creo que son, lo que decía muy acertadamente el consejero, políticas públicas, pero no solo federales, estatales y municipales, el compromiso con los pueblos y comunidades indígenas de querer preservar las lenguas de nuestro país. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta está formulada a toda la mesa. Es de la maestra Valeria Padilla Varela, representante del partido Nueva Alianza General del INE. Y es la siguiente: en usos y costumbres hay paridad de género. Sí. Sí, maestra, y además en usos y costumbres nosotros tratamos de hacer valer esa situación, y les voy a comentar un caso en Las Vigas. Por ejemplo, había una situación de que no querían dejar participar a dos mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y algunos de nuestros compañeros del área de organización electoral que nos ayudaron a la asesoría en este tema, pues les explicaban que esta situación no podía hacer, porque ya había un derecho mayor de la igualdad entre hombres y mujeres, y que entonces tendrían que dejar participar a las mujeres. Pues no solamente participaron dos, participaron tres, y lo mejor de todo, de los 7 candidatos, 8 que eran, ganó una mujer ese día. Entonces creo que es importante socializar todas estas leyes. En usos y costumbres, coincido, me pareciera que están por encima de algunos derechos humanos ya tutelados, y creo que no es así. El otro caso es en el de Tlaxco, donde el cacicazgo, ahorita lo estoy recordando, solamente los ejidatarios, por usos y costumbres, solamente los ejidatarios, que eran alrededor de una lista de como 40, podrían votar para elegir el presidente de comunidad. La intervención del tribunal y del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones logró sensibilizar a los ciudadanos para que interpusieran una demanda y los pudieran dejar votar. Se suspendió la votación esa vez, se hizo la demanda y regresamos a hacer la votación por usos y costumbres, y lo que sucedió es que ya dejamos votar a los jóvenes y a las familias que tuvieran su credencial y que vivieran en esa comunidad. Es algo que no se reconoce y que pasó hace un año, que no es algo de hace muchos años, es muy reciente, y estamos viviendo ese tipo de cosas en donde no hay derechos tutelados. Lo que hicimos fue dejar votar a los ejidatarios, pero también dejar votar a los que vivían en la comunidad. Lo que sucedió fue que fueron 26 votos a favor de los ejidatarios, y me parece que 28, o al revés, 26 a favor de los jóvenes que estaban ahí organizados, y 24 a favor de los ejidatarios. Por dos votos, ¿de acuerdo?, ganó la persona que tenía su credencial y que vivía en esa comunidad. Es cacicazgo, son inercias, son vicios de déficit democrático, sí, existen, sí, se amparan a veces en nuestras costumbres, a veces sí se amparan en nuestras costumbres, pero creo que ahí es donde entramos todos. Y en la pregunta que hacía, me voy a permitir comentar, ¿qué hace el Estado? Pues yo siempre digo, ¿y qué hacemos nosotros? Por ejemplo, para rescatar la lengua, hay muchos proyectos, por ejemplo, en algunos lados donde se hacen carteles reconociendo el aporte de la lengua indígena. Por ejemplo, la palabra apapachar, ¿no?, viene de apapacho,
Entonces se hizo en una escuela un concurso de carteles para reconocer la lengua y decir que era un abrazo del alma, ¿no? Qué bonito era eso, y reconocer esas palabras a través de acciones propias de una escuela, propias de una comunidad, creo que también pueden incidir en el rescate de la lengua indígena. Muchas gracias. Maestra Padilla, gracias por su pregunta. ¿Cómo nosotros como Defensoría vemos la paridad en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos? Regreso un poco a lo que comentaba al principio. No se puede tratar un municipio de manera igual que se rige por sistemas normativos internos a uno que se rige por sistema de partidos. Los partidos están obligados ya a garantizar la paridad. Sin embargo, por su cosmovisión que hay en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos, no se les puede exigir la paridad. Se les puede empezar a sensibilizar a las autoridades salientes de los ayuntamientos en que deben de participar las mujeres, que ellas también tienen derecho a acceder al cargo. Y ahí hay varios principios que están en el protocolo de actuación para quienes juzgan en casos que estén involucrados personas indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es la maximización de la autonomía de los pueblos indígenas, la libre determinación y el autogobierno. Yo estoy muy de acuerdo que muchas veces los usos y costumbres se utilizan para vulnerar muchos derechos humanos de mujeres, niños o muchas cosas, pero tiene un límite su libre determinación y su autogobierno, no puede violentar derechos humanos. Sin embargo, por la experiencia que ya se trae en las resoluciones de la Sala Regional Jalapa, que es donde más caen los asuntos indígenas, y la propia Sala Superior, ellos dicen hay que ponderar el principio de progresividad en los municipios que se rigen por sistemas normativos internos. Este principio de progresividad implica que si en tu primera elección, en esta elección, tú ya tuviste un concejal mujer y su suplente mujer, en el siguiente no puedes eliminarlo, tiene que haber en la siguiente elección cuando menos ese mismo concejal o dos, tiene que ir progresando paulatinamente e ir trabajando las autoridades electorales locales en la sensibilización de decir, mira, tienen derecho a, porque si los obligamos va a incrementar de hecho la violencia política de género que se está viendo en los sistemas de partido. ¿Sí? Entonces, en los municipios, ¿qué ha pasado en estas resoluciones que llegan a juicio? ¿Sí? Dice, no hay que poner, sí, el principio de su maximización de la autonomía, ellos de su libre determinación, su autogobierno, no podemos obligarlos a la paridad por su cosmovisión, pero sí tenemos que empezar a sensibilizar a esas comunidades para que las mujeres empiecen a llegar. Porque les voy a poner un ejemplo, ¿qué pasa en los municipios de Oaxaca? Porque decían, es que ellas no pueden llegar a ser, porque ellos no cumplen el sistema de cargos, ellos no cumplen con su techo, no cumplen con su faena, entonces ellos no pueden llegar a ser parte del ayuntamiento. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? A través de una resolución dijo, no, ok, si bien es cierto, no puede ser policía, no es topil, no va cumpliendo estos cargos que se requieren mucha fuerza de un hombre, por ejemplo, pero las mujeres también hacen tequio a través de los comités de agua, a través del comité de salud, a través del comité de educación. Entonces hace esa equivalencia en tu municipio y permite que las mujeres puedan llegar y cuéntales como tequio, y al final del día es un tequio porque están sin cobrar nada atendiendo al municipio en el tema del agua, en el tema de la salud, en el tema de la educación. Entonces muchos municipios han empezado como a decir, ok, las que tengan este tequio, cuando menos que hayan participado en un comité, cuando menos que hayan sido mayordomos de las fiestas religiosas, que hayan sido, no sé, entonces hacen la equivalencia y se les empieza
a permitir ejercer cargos dentro de los municipios que se rigen por sistemas normativos internos. Apenas. Y les puedo decir algunas cosas. En el 2016, en algunos municipios, por primera vez en la historia de esos municipios, votaron las mujeres. Por primera vez en la historia. Entonces, tiene que ir en ese principio de progresividad. Lo mismo sucede con el conflicto de la cabecera municipal y sus agencias. Dice, para elegir al cabildo, solo votan la cabecera municipal, pero las agencias no. Están excluidas. Y ahí hay una violación al principio de universalidad del sufragio. Porque yo, si estoy de este municipio, me debo de poder votar. ¿Qué pasó con la última sentencia que hubo de Ixtlán de Juárez en Sala Superior? Dijo, estábamos peleando que dejaran votar a todas las agencias y se cancelara la elección de cabildo y se convocara elecciones extraordinarias. La Sala Superior dijo, vamos a maximizar la autonomía, porque por años no han votado las agencias, pero vamos a vincular a las autoridades estatales, Instituto Local, Secretaría de Asuntos Indígenas, Secretaría de Gobernación, Congreso del Estado, Dirección de Asuntos Indígenas del Instituto, para que llamen a las agencias, a las autoridades de las agencias, con las del ayuntamiento, empiecen a sentarse y van a empezar a informar cada 3 meses qué avances hay para que se empiecen a dejar a votar las agencias. Este año no votaron, únicamente votó otra vez la cabecera municipal. Entonces, la visión es distinta en sistemas normativos internos. Yo estaba ahorita aquí leyendo, les pido una disculpa, en la ley orgánica municipal, en mi celular de acá de Tlaxcala, y veía cómo está organizado, cuáles son los organismos auxiliares del municipio, los comités municipales, el consejo municipal, las asociaciones intermunicipales, y cómo se eligen, ¿no? Los delegados municipales, dicen que se eligen por asamblea, y tienen un año según el artículo 47. Y los presidentes de comunidades, según el artículo 52, dicen que es por sus costumbres, que van a estar 3 años, pero que quien va a recoger las votaciones va a ser. Entonces ahí hay como, o sea, como si es por usos y costumbres, pero votan el mismo día de elección del presidente. Entonces hay como cosas ahí que se pueden ir viendo y se pueden ir, ¿no? Viendo cómo es que se lleva a cabo esto, si realmente es por usos y costumbres o por casilla, ¿no? Y cómo es que salen estos candidatos de presidentes a las comunidades. Entonces, es todo un tema el sistema normativo, y lo que decían muy acertadamente, hay que hacer un análisis de qué sí comunidades son indígenas, reconocerlas y cuáles no. Pero que el tema no sea necesariamente que hable la lengua, no, es una apreciación así como muy personal y para ampliar un poquito la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más de la mesa que intervenir? ¿Alguna otra pregunta más que quisieran formular? Bueno, de no ser así, mejor dicho, agradecerles de nueva cuenta a nuestros ponentes y dejaré el micrófono a cargo de la maestra Elizabeth González. Gracias, consejero. Muchísimas gracias por su participación. El resultado de este foro ha sido sumamente enriquecedor en cuanto a conocimientos y experiencias. Ahora solicito a la maestra Elizabeth Piedras Martínez, presidenta del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, nos haga el favor de entregar obsequios y reconocimientos a quienes nos acompañan en la mesa esta tarde. Maestra Marina Marta López Santiago. Muchísimas gracias y bienvenida a Tlaxcala nuevamente. Al licenciado David Chamorro Zarco. Y al maestro Norberto Sánchez Briones. Muchas gracias.
Reconocimiento al consejero electoral licenciado Raimundo Amador García por su valiosa participación como moderador. A nombre de quienes integramos el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, agradezco la presencia de cada persona en esta sala, en este foro. En especial a los estudiantes de la Escuela Superior de Derecho de Tlaxcala y a la Casa de la Cultura Jurídica por su invaluable apoyo para la celebración de este evento. Muchas gracias. Buenas tardes.